Saludos amigos y amigas, un gran privilegio para nosotros poder estar en contacto con todos ustedes en este programa Pastores con Olor a Ovejas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta entrega. Hoy compartiremos con ustedes, como de costumbre, el Evangelio de este día, el séptimo del tiempo ordinario. Vamos también a compartir las incidencias y los pormenores de un nuevo documento que el Papa Francisco ha dado a conocer a la Iglesia, el motu proprio, algunas competencias o asignación de algunas competencias. Y también compartiremos un poquito sobre la carta pastoral que nos ha compartido desde el pasado mes de diciembre nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Osoria, hacia una iglesia sinodal. Vamos a seguir compartiendo estas realidades de nuestra iglesia arquidiocesana. Y también compartiremos las actividades que realiza esta iglesia arquidiocesana. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por su sintonía en su espacio Pastores con Olor a Oveja. Este programa que surge para orientar, para estar en comunicación, para que nuestros pastores estén cerca de la grey y la grey cerca de los pastores. Por eso hoy iniciamos como siempre, iniciamos meditando el Evangelio de esta semana para la Iglesia Universal y también para nosotros. Tenemos como de costumbre a nuestro querido Padre Vicente Sánchez. Padre, ¿cómo está? ¿Qué tal, Padre? Ahora se saluda uno así. Todavía tenemos que saludarnos así, ¿verdad? Imagínese usted. Hay a veces que uno no encuentra cómo saludarse ahora con la gente. ¿Y cómo me le ha ido en todos esos trabajos pastorales? Pues muy bien, Padre. Muy contento de estar de nuevo con todos ustedes, sobre todo con los amigos que sintonizan siempre a Pastores con Olor a Ovejas. Y seguimos pues compartiendo estas experiencias de nuestro trabajo pastoral a través de estas intervenciones en nuestros medios. Así que bienvenidos una vez más a Pastores con Olor a Ovejas. Claro que sí, vamos a comenzar a leer este Evangelio de esta semana que siempre trae un mensaje contundente para nuestras vidas. Pues el Evangelio de este domingo, que es el séptimo del tiempo ordinario, está tomado de San Lucas, en el capítulo 6, versos del 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No. Amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desgraciados. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Padre, de verdad que cuando uno escucha un evangelio como este, ahí es precisamente que uno comienza a medirse y evaluarse el nivel de fe que uno tiene. Amad a vuestros enemigos. Cuando uno escucha ese evangelio realmente uno como que frena en seco. Oye, que al enemigo, aquellos que te hacen daño, aquellos que hablan mal de ti, aquellos que te injurian, aquellos que hacen lo contrario de lo que tú esperas de ellos. A eso hay que amarlo. No. Por eso mucha gente se reniega incluso de perdonar, incluso. A ese no lo perdono yo, no he encontrado yo personas que dicen así. Entonces, pues lo cierto es que el Señor nos llama a amar en la dimensión, vamos a poner, de la cruz. Amar hasta que te duela, decía Santa Teresa
de Calcuta. Y ese amor realmente tiene que trascender, un amor que lleva sacrificio. No estamos hablando del amor de la pasión, del hedonismo, sino un amor ya sacrificial, un amor de la cruz. Cuando el mismo Jesucristo sube a la cruz, entonces ama al mundo entero derramando su sangre. Sean compasivos como vuestro Padre es compasivo. Sean generosos, no juzguen a nadie y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Entonces, cada una de estas frases, cada una de estos mensajes que el Señor nos da, tenemos que realmente vernos. Y es importante ver, Señor, lo que tú me quieres dejar dicho a mí concretamente en mi vida. Decía el Evangelio del miércoles pasado, como no se contente simplemente con escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Pues sí, entonces viendo todo este Evangelio que nos concede el Señor Padre, hay un mensaje contundente para todos nosotros. Todos estamos englobados en este Evangelio porque a todos nos compete realmente de ser misericordioso, amable, de no juzgar y de perdonar. Pues en esa misma línea de reflexión, Padre Kennedy y amigos que nos sintonizan, el Evangelio de este domingo nos trae efectivamente esta invitación de Jesús, vista más que como una invitación en general, es un mandato propiamente que el Señor nos hace, el de amar a nuestros enemigos, hasta a nuestros enemigos, lo que implica un paso mucho más gigante, mucho más trascendente que simplemente limitarnos nosotros a amar a aquellos que nos aman, o, si se quiere en este caso, no buscar venganza, sino que Jesús está pidiendo dar un paso más grande, es amar, incluso a aquel que nos desea el mal y que busca por todos los medios hacernos el mal a nosotros. Esa es esa idea profunda que el Padre Kennedy nos mencionaba del Padre misericordioso. Dios lo que quiere es misericordia y amor para con todos, incluyendo a los enemigos. De manera que ya no se vale el ojo por ojo y el diente por diente que estaba contemplado en la antigua ley, la ley del talión, sino que Jesús ahora lo que nos está trayendo es una gran novedad, la del amor a todos y todas, incluyendo también a aquellos que nos desean el mal, los que nos consideran como enemigos. Y Jesús en esto pues nos invita a nosotros a asumir estas actitudes tan propias de los cristianos, la actitud del amor sin límites, el amor sin medidas y el amor no limitado a una comunidad o a un grupo humano o religioso de creyentes, sino a todos y a todas por igual. Así mismo. Lo cierto, Padre, que cuando Jesús pronuncia esa palabra, es un mensaje hasta revolucionario, porque todo el mundo que quería vengarse, todo el mundo que quería atacar la violencia, la espada, y el Señor viene con un mensaje muy, pero muy diferente, de amor, de compasión, de perdón. Y es que eso es Jesús, el Maestro, un mensaje siempre lleno de paz, de armonía y de bienestar. Así que esa invitación al perdón tenemos que hacerla nuestra, sobre todo hoy día, que encontramos en nuestros ámbitos diversas provocaciones, unas que vienen de parte del mundo, otras de parte de los no creyentes hacia los cristianos, hasta en nuestra propia misión de llevar la paz, de llevar el evangelio, nos encontramos con ambientes hostiles en los cuales los cristianos somos provocados. Hasta en el tema de la defensa de la vida, Padre, somos provocados permanentemente. Y a esos que de alguna manera procuran hacer pasar legislaciones que atentan contra el sagrado don y regalo de la vida, pues a eso también los amamos. Y con nuestras experiencias de vida y de amor y de fe, procuramos hacerle entender también eso que nosotros hemos entendido de parte de Dios, que la vida hemos de defenderla y hemos de procurar amar también a aquellos que atentan contra la vida. Claro que sí, con ese mensaje contundente, lleno de misericordia, vamos a una breve pausa. Quédese ahí con nosotros, que luego retornamos con todos ustedes. Muchas gracias por mantener su fiel sintonía con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas.
Pues en este momento, Padre Kennedy y amigos que nos siguen, quisiéramos acercarnos a una novedad que hemos conocido durante esta semana a nivel de la Iglesia Universal. Se trata de un nuevo documento que el Papa Francisco nos ha dado a conocer, Padre Kennedy. Claro que sí, Padre, es un motu propio donde el Santo Padre Francisco ha establecido que los ordinarios de la iglesia locales, es decir, los obispos, podrán intervenir en la iglesia, en los asuntos del seminario, la formación sacerdotal, la redacción del catecismo y otros sectores sin pedir la aprobación del Vaticano, sino con una, vamos a decirle así, una simple confirmación más sencilla. En vez de un proceso más burocrático, entonces viene ya se va a hacer más sencillo, donde piden una confirmación de eso que realmente está haciendo el ordinario, el obispo, en su respectiva diócesis. ¿Verdad que sí? Entonces, en los seminarios, Padre, ¿qué ha dicho el Santo Padre con respecto a los seminarios? Bueno, es un tema muy interesante, Padre Kennedy y amigos que nos siguen, porque estas novedades que el Papa Francisco está dando a conocer ya como decisiones propias a través de un motu propio, como bien lo ha expresado Padre Kennedy, que se trata de un documento que el Papa, dentro de su magisterio y también de sus funciones, atribuciones y de su misión como cabeza universal de la Iglesia, como pastor universal, pues él también quiere, y lo ha expresado así desde el principio de su pontificado, recordemos ya en su primera carta pastoral, él hablaba en la Evangelium Gaudium, de ese deseo de descentralización de algunas cosas administrativas dentro de la Iglesia a fin de dinamizar los procesos y para mantener también la unidad y la colegialidad entre los obispos. Entonces el Papa lo que ha hecho ahora es delegar o permitirle a los obispos algunas competencias que antes estaban reservadas, como decía el Padre Kennedy, solamente para el Papa, desde su ministerio petrino como pastor universal. Entonces ahora, por ejemplo, ese caso de la erección de seminarios en las diócesis, en el territorio de un obispo, que antes ameritaba de todo un proceso de aprobación de la Santa Sede, en este caso podrán hacerlo de manera mucho más rápida y dinámica, cada obispo atendiendo a la necesidad de su diócesis, o también para seminarios interdiocesanos, cuando son varias diócesis en territorios próximos y con similares situaciones pastorales, pueden unirse y crear un seminario interdiocesano. Por ejemplo, en nuestro país tenemos un seminario interdiocesano, el seminario Santo Tomás de Aquino, que es para toda la conferencia episcopal, para las 12 diócesis del país. Entonces hay lugares en donde todavía no se tienen estas estructuras y según la antigua legislación había que esperar que la Santa Sede diera su aprobación a la creación de un seminario, lo mismo que a los estatutos de ese seminario y hasta parte del programa formativo que se iba a seguir hacia los candidatos al sacerdocio en esas diócesis específicas. Entonces el Papa da un paso en este sentido y da cumplimiento a ese ideal que él había planteado ya desde el principio de su pontificado, de una colegialidad, de una iglesia dinámica en este sentido y de una iglesia participativa en la cual pues los obispos ahora tienen mayor participación en ese tipo de proceso de formación, sobre todo en materia sacerdotal, al erigirse seminarios diocesanos o interdiocesanos y también para la elaboración y aprobación de los estatutos y el programa de formación de los candidatos allí. Claro que sí, Padre. Aparte de eso, de los seminarios, de ya también de la formación sacerdotal, aparte de todo eso también en la diócesis, el ordinario del lugar, como se le llama al obispo de una diócesis, también pueden crear una redacción de un catecismo propio. Hay muchas diócesis que tenían su propio catecismo. Hay un catecismo muy conocido, claro, el catecismo del Papa Benedicto XVI, que en 1992 fue lanzado y que el Papa Juan Pablo II impulsó tanto, pero anteriormente estaba el catecismo de Pío X, un catecismo muy conocido, sobre todo en Italia. Más adelante entonces ya otras diócesis crean su propio catecismo y ahora si hay necesidad de alguna diócesis crear ese catecismo, qué sé yo, con terminología autóctona
más claro, más preciso para ellos, más entendible para ellos también. Ya no hace falta ese permiso, sino simplemente una confirmación que le dé la Santa Sede. Antes era la aprobación y ahora es la confirmación simplemente. O sea que el Santo Padre Francisco le interesa descentralizar, como dice nuestro querido Padre Vicente. El Papa Francisco le interesa también que la iglesia sea mucho menos, vamos a decir, burocrática. O sea que todo vaya fluyendo lo más rápido posible. Y es que me parece muy bien, padre, ¿verdad que sí? Pero muy interesante. Ajá. Y eso que apuntabas, padre, de la redacción y publicación de catecismos en los contextos de diócesis en particular, esto responde muy bien a las necesidades de algunas regiones y de algunos países, como bien indicabas, atendiendo al vocabulario, la manera de expresarse la gente de ese lugar, de tal manera que los términos en los cuales viene propuesto el lenguaje de ese catecismo sean entendibles a la gente sencilla, sin perder de vista el punto doctrinal. No significa esto que la redacción de un nuevo catecismo tendrá diferencias a nivel doctrinal, todo lo contrario. O sea, en esto se mantiene la unidad en la doctrina, aquí no hay cambio en ninguna materia dogmática, simplemente que se puede adaptar con ejemplos, con notas explicativas a los lugares en los cuales va a ser utilizado ese catecismo. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, a veces en el español que se habla en Europa, ¿no? En España u otros lugares, al español que nosotros hablamos en el Caribe o en alguna región de América Latina. Hay términos muy propios de ese lugar, muy locales, que quizás expresado alguna parte de la enseñanza en esos términos puede ser más entendible, más asequible a la gente del lugar y por lo tanto la doctrina llega de manera más rápida, más concreta y es vivida mejor por la gente también. Claro que sí, y en el mismo motu propio, en la introducción, dice que el objetivo principal de este motu propio es fomentar una sana descentralización que dinamice las decisiones de la iglesia en el ámbito eclesial, de todas las diócesis, del mismo Vaticano, que muchas veces, oye, son tantas las cosas, tantos los documentos que llegan, tanta la información, que a veces incluso contestar duran un tiempo. O sea que eso viene en ayuda de nuestra iglesia, eso viene también en ayuda de que los procesos sean mucho más ágiles, mucho más rápidos en toda nuestra iglesia. Eso ayuda también de que las conferencias episcopales de los distintos países puedan ir avanzando mucho más rápido en sus respectivas, en sus necesidades y en sus trabajos pastorales. Y hay que acotar, padre, que el tema de centralización, que el Papa lo ha mencionado, no significa aquí ni falta de unidad de la iglesia, ni mucho menos que el Papa renuncie a las cosas que le son propias en su ministerio como pontífice, a todo lo contrario. Esto lo que hace es consolidar la función del Papa como cabeza visible que garantiza la unidad en medio de la iglesia, sobre todo entre los obispos. Por esto él habla mucho de la sinodalidad, él habla mucho de esta participación, una iglesia participativa que siempre ha promovido este ideal y lo que hace es consolidar más bien este principio de unidad en el cual el Papa sigue siendo siempre la cabeza y que de ninguna manera esta descentralización afecta ese principio de unidad. Así que se fomenta la participación, como decía el padre Kennedy, se dinamizan los procesos pastorales y también pues la misma evangelización en este sentido se hace más aplicada y da mejores resultados. Claro que sí, padre, de verdad que vemos un paso ahí gigante de nuestra iglesia para una evangelización mucho más activa y mucho más participativa. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este su espacio de Pastores con Olor a Ovejas.
muchísimas gracias por mantenerse ahí en su sintonía, viendo Pastores con Olor a Ovejas, nuestro programa de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que hoy, por cierto, nuestros pastores están laborando, trabajando en la pastoral. Son muchas las misiones, muchos los trabajos que tienen continuamente en las diferentes parroquias, también las diferentes actividades, las bendiciones, y cuando pueden, pues vienen, y hay algunas veces que no pueden, pues nada, hacemos nosotros el programa. Reverendo, en el último programa estuvo nuestro arzobispo aquí explicando esta famosa carta, muéstrala ahí, esta famosa carta de la iglesia enteramente sinodal y también una iglesia ministerial y sinodal. Esta carta pastoral que ha emitido nuestro arzobispo el día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. A nosotros como iglesia nos interesa que se pueda conocer bien esta carta, porque esta carta va a traer repercusión más adelante, cuando después quieran entrar a uno de los ministerios, realmente van a tener que ir a ver todo lo que piden nuestros obispos para hacer cada uno, para prepararse en cada uno de estos ministerios laicales y también del diaconado permanente. Realmente es una carta pastoral que ayuda inmensamente a la iglesia, la formación y la estructura. Hablamos ya de lo que tiene que ver con el ministro, hablamos ya también de esa introducción de la carta, hablamos ya lo que conllevaba con nuestro arzobispo y el padre Amarante que estaban aquí, y hoy vamos a abordar una parte que es lo del diaconado permanente, la identidad del diácono permanente, donde el arzobispo ya desde el Concilio Vaticano se explica que el diaconado es el tercer grado del sacramento del orden, y por tanto los diáconos que reciben la imposición de las manos en el orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio, conformado con la gracia sacramental, en comunión con los obispos y sus presbíteros. Sirven al pueblo también de Dios los diáconos permanentes en la diaconía, de la liturgia, de la palabra de Dios y de la caridad. También se hizo ese video que estamos viendo, hermoso por cierto, y que pueden también auxiliarse de él en el internet. Identidad y misión del diaconado permanente. Eso después de haber visto los ministerios laicales. Diácono, padre, ¿usted tiene diácono en su parroquia? Sí, en una de mis dos parroquias tenemos la colaboración de un diácono permanente que vive allí, su familia vive allí, y hace un gran testimonio y da un gran servicio en esta comunidad parroquial de la parroquia San José Obrero. Así que conozco muy de cerca el servicio de los diáconos permanentes en la iglesia y estoy muy agradecido realmente del servicio que nos dan allí. Conozco también la experiencia de otras parroquias vecinas que tienen diáconos permanentes, hombres de fe, de un gran testimonio, de una gran entrega a la iglesia, de un gran amor por la iglesia también, y que entregan su vida realmente a la evangelización allí. Y todo eso hay en su parroquia, padre. En mi parroquia y en las parroquias del entorno también conozco, sí. Qué interesante, sí, qué interesante. De verdad que damos gracias al Señor por los diáconos permanentes de toda nuestra arquidiócesis. Ahí, mire esa promoción en la pantalla, cuando nuestro arzobispo ordenaba a los diáconos permanentes. De verdad que están haciendo en sus parroquias un trabajazo y van llevando adelante distintas misiones. El diácono permanente, dice el arzobispo, no tiene que estar solo enfocado en la liturgia, sino también en el servicio de la palabra, la prédica, los retiros, las charlas, también en la parte de la caridad, esa pastoral social que también tiene que ejercer el diaconado permanente. Ahí estamos viendo también otros diáconos, de manera que son videos donde resumen los diáconos
las ordenaciones de los diáconos, tanto permanentes, ahí también estamos viendo transitorio. Lo cierto es que el servicio del diaconado ha sido un buen servicio en nuestra arquidiócesis y sigue siendo también para toda la iglesia. Padre, la carta que Monseñor Osoria nos da a conocer recoge algunas de las principales características que ha de tener el que sea candidato al diácono. Hablamos del proceso de selección, cuáles cosas deben tomarse en cuenta al momento de elegir un candidato al diácono. Yo sé que la gente a veces se pregunta, ¿y cómo es que escogen a los diáconos? ¿Qué cosa le piden? ¿Le piden lo mismo que para ser sacerdote o no? Pues aquí mencionamos algunas de esas características en la página 46. Dice en la carta que el diácono tiene que ser hombre de profunda espiritualidad, manifestada en la participación sacramental, especialmente en la Eucaristía, en la oración y en la meditación de la palabra de Dios. Tiene que ser un hombre de fe, tiene que ser un hombre de madurez y equilibrio en el desenvolvimiento de su vida familiar, tanto en su relación de pareja como en el trato con los hijos, la familia, la esposa. Interés por el estudio. Claro también, padre, que tiene que ser una persona de ese equilibrio, de llevar adelante la familia, porque me imagínese usted que no puede llevar adelante la armonía en el hogar, en la familia, en el matrimonio, y después quiera venir a llevar adelante toda una pastoral o cualquier actividad. Por eso es muy importante la selección de nuestros diáconos. También de interés por el estudio, decía usted, pero es correcto, indica acá que tenga interés por el estudio y que tenga la capacidad suficiente a nivel intelectual para entender las necesidades propias de su ministerio y según el ambiente en que lo va a desempeñar también. Ambas cosas, capacidad para conciliar satisfactoriamente el trabajo, la vida matrimonial y el ministerio. Lo que decía el padre, o sea, lo primero es tener conciencia de su misión en su familia, como esposo, como padre, y poder conciliar esa primera misión que tiene, luego entonces con lo propio del ministerio, del diaconado. Y debe poseer buena experiencia en trabajos apostólicos, padre, dice acá, ya sea en la catequesis, en otras tareas de evangelización, en obras sociales y en participación de movimientos apostólicos en la iglesia. Excelente, de verdad que la carta pone punto sobre la I con todas estas exigencias o necesidades que tiene que tener una persona, cualidades que tiene que tener una persona candidato al diaconado. ¿Qué más dice la carta, padre? Luego la carta va a mencionar ya el proceso propio de formación para el diaconado permanente. Hay dos aspectos que toma muy en cuenta. Dice la formación de los diáconos permanentes debe ser en el área humana, doctrinal, espiritual, canónica, litúrgica y pastoral, con un proceso de formación que integre armónicamente esas dimensiones formativas y esté fundamentado teológicamente, que tenga una finalidad pastoral y se adapte a las necesidades y planes pastorales locales de la diócesis, sobre todo en donde está. Oiga esta, padre, el candidato a diaconado ha de abstenerse de participar en actividades políticas partidistas y de ocupar cargos de connotaciones políticas, dice también. Deben tener sus propios medios de sustento y seguridad social a través del ejercicio de una actividad laboral eficiente y eficaz. Además de eso, padre, está indicado cuánto tiempo dura más o menos el tiempo de formación para el diaconado permanente. El número 80 de la carta dice, esta preparación al diaconado permanente tiene una duración de 3 años. La reducción de este tiempo solamente podrá hacerse a juicio del obispo en aquellos casos en que los candidatos posean una formación sólida. En ningún caso debe descuidarse el tiempo suficiente de enseñanza al ministerio y a la labor pastoral que luego desempeñará. Claro, oiga otro, el número 77, padre, que es un punto que hay que conocerlo. En nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, dice, se establece como una condición principal que los candidatos al diaconado permanente sean elegidos entre los animadores de asamblea que hayan ejercido este ministerio al menos durante 3 años o a juicio del arzobispo entre aquellos que hayan ejercido un trabajo de coordinación y de animación pastoral en su parroquia o en diferentes áreas de la evangelización.
También se habló también, padre, de las escuelas de formación laicales y del diaconado permanente, que son escuelas que está impulsando nuestro arzobispo para que puedan formar y preparar a esos candidatos al diaconado. Son tantas los puntos que hay que yo les invito a poder leer el documento que está precisamente en el internet o en la página web de la arquidiócesis.org, arquidiócesissantodomingo.org. Usted va a ir, va a encontrar el documento. Una iglesia enteramente ministerial y sinodal. Es importante, sobre todo, si usted aspira a ser diácono permanente, si usted aspira a ser ministro, si usted aspira a ser presidente, o no presidente, sino animador de la asamblea, es importante conocer este documento, esta carta pastoral que ha emitido nuestro arzobispo. Bueno, pues muy interesante toda esta introducción, padre. ¿Verdad que sí? Reiterar la invitación a leer el documento para empoderarse de todo el contenido y las orientaciones que están acá de manera muy clara, muy sencilla, muy fácil de entender, que pueden ayudarnos a entender mejor y a vivir mejor este ministerio del diaconado permanente en la iglesia. Claro que sí. Vamos entonces a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Gracias por seguir en sintonía con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Siempre en este último segmento del programa lo aprovechamos para compartir con todos ustedes las actividades que hemos tenido en esta arquidiócesis de Santo Domingo y más allá de nuestra arquidiócesis también, actividades que tienen que ver con el ámbito eclesial. Para esta semana que concluye, hemos tenido una gran cantidad de actividades, Padre Kennedy. Claro que sí, Padre. Yo quiero remontarme al día 10 de febrero. El 10 de febrero. Donde hubo en torno a la Jornada Mundial de los Enfermos, hubo un foro, mira ahí ese foro, donde han participado un conjunto de eminencias en el área de la iglesia, también de la medicina. Monseñor Benito Ángel, que dio las invitaciones, también hizo la oración, y después participaron Monseñor Lorenzo, que habló del documento del Santo Padre con respecto a la Jornada Mundial de los Enfermos, la 30ª, y entonces después vinieron un conjunto de doctores eminentes de nuestro país. Estoy hablando, ahí está Soltrini, que es la encargada de la pastoral de la salud, que habló y dio una reseña de cómo se realiza el trabajo de pastoral de salud. El doctor Freddy Contín, una eminencia también, que ha hablado de una manera hermosa, profunda, pero también se ha identificado 100% hombre de fe. Ahí tenemos los puntos en común, micrófono abierto. También vino más adelante el doctor Cruz Jiminián, pero también el doctor Ramón Talá, que fue que concluyó y que fue su fundación, la Fundación Talá, que patrocinó ese foro y lo llevó adelante, pero también el doctor Puello Herrera, muy bueno también, que hizo un recuento de toda la medicina en el área de la salud en República Dominicana. Ahí está el señor Puello, José Joaquín Puello. José Joaquín Puello. Entonces, y un conjunto de doctores que estaban en ese foro. De verdad que los felicitamos a cada uno de ellos y nuestro saludo por esa ponencia tan magistral y tan profunda. El doctor Amauris también está ahí está el doctor Cruz y Minian. Y cada uno de esos doctores que ha participado de ese interesante foro, muchísimas gracias por su colaboración y por su ponencia. También el día 11 de febrero hemos celebrado la Jornada
Mundial de los Enfermos. Ha sido la 30ª Jornada Mundial de los Enfermos en la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes. Y ese día hemos celebrado la Eucaristía solemne en nuestra Catedral Primada de América, la cual fue presidida por Monseñor Raúl Versosa, obispo misionero en esta arquidiócesis de Santo Domingo. Y allí hemos tenido algunas delegaciones de la Pastoral de la Salud de distintas parroquias de nuestra arquidiócesis, como un signo también de unidad en esta Jornada Mundial de Oración por los Enfermos que se celebra cada año para el Día de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero. Por otro lado, el día 13 de febrero, Padre, Monseñor Daniel Lorenzo Vargas, vicario episcopal de la Vicaría Santo Cristo de los Milagros, inauguró un centro zonal de pastoral social. Ellos le llaman Cesopaz, en la parroquia, una parroquia muy humilde, muy sencilla, de Chirino, una parroquia también muy activa. Y ahí estuvo inaugurando ese centro de Cesopaz. Más adelante también, el día 14, ¿qué hizo Monseñor Amable? Pues el día 13 de febrero, Monseñor Amable Durán, que es el actual vicario episcopal territorial de Santo Domingo Norte, realizó en la zona de Villa Mella, presidió una Eucaristía, en esta parte también junto con Guaricano, sostuvo su primer encuentro en la parroquia Nuestra Señora del Amparo con todos los coordinadores y subcoordinadores de las distintas pastorales pertenecientes a esta zona pastoral. Así que Monseñor José Amable sigue dinamizando esta importante vicaría Santo Domingo Norte, en este caso en la zona pastoral Villamella Guaricano. Felicidades a Monseñor y a todos los agentes de pastoral, específicamente de esta zona. También el día 14, Monseñor Amable preside la Eucaristía para la toma de posesión de un nuevo párroco en San Felipe Apóstol. El reverendo padre Robert Valentín Alcántara realizada, toma posesión en esa vicaría de Santo Domingo Norte, en la parroquia de San Felipe Apóstol. Y esta semana, el día 15 específicamente, hemos tenido la celebración de un aniversario más de vida de Monseñor Faustino Burgos Brisbane, quien es obispo auxiliar de esta arquidiócesis de Santo Domingo y vicario episcopal territorial de la Vicaría Santo Domingo Oeste. Así que en la Vicaría Oeste específicamente, y en toda la arquidiócesis, hemos dado gracias a Dios por este aniversario de vida de Monseñor Faustino Burgos Brisbane. Felicidades, Monseñor. Claro, y ya las actividades más adelante, el día 22 de febrero, fiesta de la Catedral de San Pedro y San Pablo, de San Pedro en el Vaticano. El 25 de febrero, natalicio de nuestro padre de la patria, República Dominicana, Ramón Matías Mella. El 25 de febrero también, 44 aniversario de ordenación episcopal de nuestro arzobispo emérito, el cardenal López Rodríguez, y así sucesivamente un conjunto de actividades que se han llevado a cabo y se están llevando también. De manera que nuestra arquidiócesis siempre está en dinamismo, celebraciones tras celebraciones, actividades, responsabilidades, Eucaristía, confirmaciones, posiciones de nuevos párrocos, un conjunto de cosas. Bueno, pues hay que dar gracias a Dios, Padre, por todas estas actividades que hablan de ese dinamismo pastoral de esta arquidiócesis de Santo Domingo y de esta apertura a todos los carismas y a toda la gente que quiere acercarse a Dios a través de nuestros pastores. Claro que sí, Padre. Tengo también un aviso. La emisora Vida FM y Radio ABC, por cierto, Radio ABC cumple 60 años, 60 al años servicio del pueblo dominicano. Eso es un gran acontecimiento, Comenzó Padre. alfabetizando y hoy también sigue formando y sigue evangelizando. 60 años y tenemos todo un año de fiesta, un año jubilar. Vamos a hacer 6 encuentros porque son 60 años y entonces en cada encuentro de eso va a ser en una vicaría. Comenzamos con la Vicaría Santo Cristo de los Milagros. ¿Cuándo va a ser eso? Pues el día 6 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, va a ser esa actividad de un retiro
allá en el Santo Cristo de los Milagros. Un encuentro, pero también un retiro. Ese es el primer domingo de Cuaresma, Padre. Primer domingo de ¿Verdad Cuaresma. que es oportuno para entrar? Claro que sí. Vamos de peregrinación para el Santo Cristo de los Milagros. Llama a las emisoras, inscríbete y también puede ir directamente, si desea, al Santo Cristo de los Milagros. 60 años, rumbo a los 60. ¿Y cuándo lo cumple? El 8 de diciembre del 2022. De manera que estamos celebrando cada uno de esos grandes encuentros. El primero en la Vicaría Cristo de los Milagros. De manera que pueden participar todos. También las emisoras tienen el desayuno conferencia el día 10 de marzo. Va a ser un desayuno conferencia muy importante. Va a ser en el Hotel Catalonia. Viene un exnuncio, porque estaba aquí y ya no está aquí. Estamos hablando de Timothy Broglio. ¿Lo conociste, verdad que sí? Claro que sí. Porque bastante Monseñor trabajó Timothy, muchos años que trabajó en acá. República Dominicana. Sí, sí. Monseñor Timothy Broglio va a venir a dar una conferencia magistral ahí en el Hotel Catalonia, en el Malecón Center, ahí el día 10 de marzo, a partir de las 8 de la mañana. Compren su entrada, su boleta, en las emisoras para que puedan participar. Muy bien. ¿Qué más, Padre? Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa en el ¿Y el día de instituto hoy. no tiene En posicionamiento? este momento no hay novedades. Seguimos en Qué los raro, lugares que porque el estamos instituto todos siempre actualmente. está moviendo, Padre. Seguimos en los mismos lugares sirviendo al Señor y a la iglesia también. Así que damos gracias a todos por su sintonía y les invitamos pues a seguir siempre integrados a sus parroquias, a sus comunidades, viviendo allí activamente su fe. Padre, siempre damos la bendición Dale, al final y la gente adelante. nos espera. Así que juntos vamos a dar esta bendición, les invitamos. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y la acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo programa.